Muere candidato a diputado en extrañas circunstancias. La verdadera historia de por qué detuvieron a Alfonso López Chao en los 70s, y no fue por estudiante rebelde. Roberto Sánchez, el cuco de la Confiep, ya está tercero. Detenido otro implicado en el crimen de Andrea Vidal. El TC le da una manito a las peruanas. Sancionan a Claro por mensajes de spam. Fiorella Molinelli a juicio por el caso Chinchero. El gobierno estaría alistando un millonario rescate para Petroperú. Ocinermin le pone el parche a TGP y una denuncia laboral contra una asociación de mormones. Empieza la contra. Hola, soy Rodrigo Muñoz y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el miércoles 25 de marzo y hoy amanecimos con la noticia de otro candidato muerto. Esta vez hablamos de Gilbert Infante Paulino, aspirante a diputado por Lima por el partido FE en el Perú de Álvaro Paz de la Barra. Hoy de la Barra dio la noticia a Buenos Días Perú. Dijo que Infantes era parte de su equipo de consejeros de seguridad que lo venían siguiendo desde hace semanas y que le comentó que había recibido amenazas de muerte. De la Barra dijo directamente que lo mataron, ojo, y a ladrillazos, aunque no se ha confirmado aún eso. Pero les cuento la información a la que ha accedido nuestro editor general Julio Rospigliosi. Esta señala que Infante fue encontrado por los vecinos de la calle Alto Perú en Chorrillos, tirado en el suelo. Alrededor había unos hombres que al parecer querían robarle sus pertenencias. El candidato fue trasladado al hospital a donde llegó su esposa, que según el parte policial lo vio convulsionando y con síntomas de haber bebido alcohol. La esposa notó que tenía un hematoma en la parte posterior de la cabeza. ¿Será producto de un ataque? ¿De una caída? Veremos. Eso sí, Infante tenía la vida del empresario promedio de la actualidad. Había sido víctima de extorsión y de amenazas de muerte hace pocos meses. En septiembre nomás. Le pedían 10.000 soles para no atentar contra él o su familia. Parece que el candidato se dedicaba a la venta de materiales de construcción. Su familia también fue víctima de seguimiento y amenazas en su momento. Infante denunció el asunto y al responsable lo mandaron 9 meses a prisión preventiva en octubre pasado. No sabemos si habían otros involucrados. Lo cierto es que la campaña se vuelve a teñir de sangre. Y bueno, pasamos a la encuesta de Ipsos de hoy, en la que el batacazo lo ha dado Roberto Sánchez, la expresión del castillismo que va con Juntos por el Perú. Ayer les hablamos de todos sus chanchullos. Bueno, el pata tiene ahora 5% de intención de voto junto con Carlos Álvarez, Jorge Nieto y López Chao. Y grosso, como se pasó de Pinocho, se fue a otros. Pero ojo que también hicieron un simulacro de votación. Ahí, contando solo los votos válidos, Keiko y Porky despuntan con 17 cada uno. Y los que les digo que tenían intención de 5% se disparan entre 7.4 y 7.9. Salvo Nieto, que consigue solo 5.4, raspando. Y a estas horas ya arrancó la tercera jornada del debate. Quizá lo más interesante esté en lo que pueda decir Nieto y Mesías Guevara a Keiko en el bloque de seguridad ciudadana. A ver si cogen algo de vuelo. Sobre todo el primero de ellos que anda medio expectante, veremos. Y en el bloque de corrupción, Guevara vuelve a tener un careo con la China, pero a la terna se suma Mario Vizcarra, el hermano del Lagarde, que seguro ya se le aconsejó unos puyazos contra Fuerza Popular, aunque nunca vienen mal, valga decir. Ahora sí, vamos con las noticias de hoy. ¿López Chao fue verdaderamente un preso político? Seguro recuerdan que les contamos sobre la información sobre el paso de Alfonso López Chao por el penal del Lurigancho en la época de la dictadura de Velasco. ¿Qué decía López Chao? Que todo era una cosa de persecución política porque él era un dirigente estudiantil. Bueno, hoy fui a hacer arqueología a la Biblioteca Nacional para corroborar los recortes periodísticos que venían difundiéndose en redes. Y sí, pues, la cosa en un principio tuvo más relación a un asalto a un banco que con un joven revolucionario. La detención de López Chao no pasó desapercibida por los periódicos de la época, por si acaso. Hasta algunos lo pusieron de titular. Hagamos un recuento. La historia la reveló Edgar Villanueva Núñez, un ex congresista que era afiliado a Ahora Nación. El dato lo soltó en RPP en enero, aunque solo dijo que López Chao había estado preso en el penal de Lurigancho durante el gobierno militar unos meses. ¿Cómo respondió López Chao? En un tuit dijo que fue algo estrictamente político.
Después, en el programa de Juliana Oxenford, dio más detalles. Dijo que él era un dirigente de un movimiento estudiantil que realizaba una jornada para recaudar fondos y mejorar sus condiciones como estudiante. El movimiento, dice López Chau, terminó en el 69, mostrando una fuerte oposición al gobierno militar. Desde ahí, entendemos, lo tenían fichado. Después detalló que fue detenido en la casa Grace en La Punta junto con otros de sus compañeros y que, cito, ninguno de nosotros tenía antecedentes. Luego dice que si la prensa quiere saber más, que investigue. Bueno, con gusto, señores. Hace unos días venía circulando en redes este extracto del diario de La Prensa del 4 de marzo de 1970, que dice: detienen en La Punta al camarada John. La Guardia Civil capturó en La Punta a Juan Cristóbal Suárez Moncada, de 22 años, sindicado como el jefe de la banda de comunistas que asaltó el Banco WIS en la urbanización Sol de Oro. Juan Suárez, dice el reporte, estaba armado y acompañado por otros 4 jóvenes, entre ellos Alfonso López Chau. Y acá hay otro recorte que he encontrado, del Comercio de la misma fecha. Ahí dan información parecida, pero hacen el hincapié en que eran 6 sujetos que iban ingresando al club social La Casa Grace y que uno de ellos tenía un arma envuelta en un periódico. Cuando fueron detenidos, Juan Suárez, el sindicado camarada John, dio un nombre falso, aunque momentos después confesó. Y por si fuera poco, también tenemos un reporte de La Crónica. Ahí nos dan más detalles. Los muchachos, entre ellos López Chau, dice el periódico, estaban intentando ingresar al club. Además menciona que Suárez ya había zafado de otro intento por detenerlo en el RIMAC, que en una lluvia de balas escapó, dice el diario. Y ojo, que en este reporte se dice que todos dieron nombres falsos. Según La Crónica, uno de los muchachos trabajaba en la Casa Grace y estaba ocultando a Juan Suárez de la PIP. Pero ya, ¿López Chau tuvo algo que ver con el asalto al desaparecido Banco BIS o solo lo chaparon porque andaba con los involucrados? Según los diarios de la época, fue un asalto de película. Los ladrones, entre los que estaría Juan Suárez y otros 2 más, se llevaron 61.000 soles, asaltaron con revólveres, dinamita y terminaron yéndose en el auto del administrador, de película como les digo. Pero ojo, que ninguno de esos 3 habría sido Alfonso López Chau. ¿Por qué? Porque en los reportajes se menciona que antes de la captura del sindicado camarada John, ya habían caído sus compinches. De todas formas, acá parece que hay algo claro. Según todos los medios, la detención de López Chau no fue porque estaba haciendo trabajo político. El señor, a sus 20 años, habría tenido malas juntas. ¿Qué les puedo decir? Yo no voy a romantizar un asalto con armas por la revolución, no me jodan tampoco. Lo que sí, no hay más reportes de por qué Chau permaneció preso. Justo un día después del reportaje de la detención, Velasco expropió Expreso y la prensa se cerró en ese caso. De ahí, López Chau salió de cana por una amnistía del gobierno militar. ¿Eso lo dejó limpio? Bueno, en realidad, como repito, el señor estuvo preso por sus juntas más que por sus acciones. Intentamos contactarnos con el partido para que nos explique la situación, pero no recibimos respuesta hasta el cierre de esta edición. En fin, por ahora vamos con un primer corte y volvemos con los nuevos involucrados en el crimen de la ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal, claro, sancionada por mensajes de spam, el TC dándole una manito a la Universidad de las Peruanas, el nuevo rescate del gobierno que estaría preparando para Petroperú, o Sindermín parchando a TGP y Fiorella Molinelli se va a juicio. Volvemos. Perú tiene lugares increíbles y cuando un lugar vive en su gente, se vuelve parte de su historia. Aquí cumplí mi sueño de actuar. Este fue el lugar donde me dijiste que seríamos papás. Historias que ocurren con el mar de testigo. Me encanta que exista un lugar así. Me hace recordar hogar, playa y calma. Es un orgullo tener un lugar así. Único en América Latina. Único, como nuestra gente. Nuestra historia la hacen ustedes. Larcomar, orgullosos de llevar la marca Perú. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Ya sabes, la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre es con nuestras membresías de YouTube. Te pasaremos completos nuestros documentos exclusivos, tendrás contenido adelantado y stickers. Solo tienes que clicar en el botón unirse aquí abajo. Apoya el periodismo independiente.
Titulares. 1. Cae otro implicado en el crimen de Andrea Vidal. ¿Recuerdan que hace unos días les contamos que la policía había detenido a David More Calderón, el pata que tramitó la placa clonada del vehículo que usaron para arreglar a la ex trabajadora del Congreso el día del atentado? Bueno, David confesó que fue su padre, el ex policía Santiago More Ríos, quien le pidió conseguir la matrícula. Esta es la declaración a la que accedió Doris Aguirre de la República. El negocio de las placas es un negocio de mi papá, no mío. Yo solo lo ayudé a sacarle un código de usuario para que pueda tramitar en la Cámara de Comercio de Piura la placa del vehículo investigado. Dijo además que fue un favor que le hizo su papá porque él no sabe de tecnología. Y luego intentó convencer a los detectives de que él no conocía a la víctima ni a la expareja de esta, Rodrigo Falcón, uno de los principales sospechosos. Pero la policía, según fuentes de la República, no le cree. Según los agentes, varias de las matrículas clonadas y tramitadas por More han sido utilizadas por organizaciones criminales para cometer robos y extorsiones. Como fuese, luego de la confesión de David More, quedó libre por la decisión de la fiscalía. Su padre, en cambio, se entregó y permanece detenido. Veremos si tiene la misma suerte. 2. El Tribunal Constitucional le da una manito a las peruanas. Una más del TC que no se olviden lo impuso este Congreso. Pasa que hace unos días anularon el procedimiento concursal que en 2020 inició el Indecopi contra la universidad vinculada a los Ramírez y a sus cochinadas con el fujimorismo. El proceso inició a raíz de una deuda impaga de más de 10 millones de soles a uno de sus acreedores, como señala Infobae. El argumento para anular todo, que Indecopi no puede someter a concurso a las peruanas porque presta servicios de educación superior. Pero aguántate. La SUNEDU ya le denegó la licencia. Literalmente le cortaron las alas. Ya no hay más. De hecho, sus dueños, la Cooperativa de Servicios Múltiples a las Peruanas, tuvieron que crear otra universidad, la Politécnica del Perú, ya deben recordar. En fin, cosas del TC. 3. Confirmada la sanción contra Claro por mensajes spam. Y que lo sigan multando. No sabes cuánto llega al shopping la metralleta de llamadas hasta que la vives. En segunda y última instancia, una sala del Indecopi de Juliaca ha confirmado poco más de 57.000 soles de multa contra los de Claro por andar enviando mensajes de texto con promociones sin contar con el consentimiento de un consumidor. La empresa envió 22 mensajes entre el 24 de noviembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, de acuerdo al comunicado del ente que vela por los derechos del consumidor. ¡Qué agonía esos mensajes! Ojo, que fue el afectado quien llevó el caso al Indecopi, así que ya saben, si los quieren joder, jódanlos ustedes también, que al menos les puede caer una rica multa. 4. Fiorella Molinelli a juicio por chinchero. La fiscalía ha pedido 10 años de cárcel para la ex viceministra de Transportes y candidata presidencial de Fuerza y Libertad. Presunto delito, colusión agravada, según informa la República. Son en total 13 los acusados por los que la fiscalía pide 10 años de inhabilitación, 487 días multa y el pago solidario de una reparación civil de casi $270.000. Nada más, nada menos. Y a ver, la fiscalía sostiene que cuando era viceministra, Molinelli y otros funcionarios públicos se habrían coludido con el concesionario Kunturhuasi para la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero. La candidata del Caballito respondió hoy en RPP y dijo que esta situación es una clara muestra de la politización de la justicia, porque la información se publicó el mismo día que le tocaba participar en el debate. Aunque con ese 0 punto y algo por ciento no sea. Además dijo que aún no entró a juicio porque hay 2 apelaciones por resolver. Una sobre la etapa de improcedencia de la acción y otra sobre el antejuicio. A ver en qué acaba la señora, pues. 5. Osinermin le pone el parche a TGP y es que estos ya se pasan de conchudos, señores, en serio. Se supone que el operador del gasoducto de Camisea debía explicar qué diablos pasó el 1 de marzo para que ocurriese la deflagración que nos dejó sin gas por 2 semanas. Bueno, resulta que TGP busca justificar el incidente como uno de fuerza mayor, o sea que ellos no fueron responsables, que pasaron cosas que escaparon de sus manos. Según la normativa vigente, el concesionario contaba con un plazo de 15 días hábiles para presentar el reporte en esos términos. Los de TGP, sin embargo, pidieron una prórroga, pero al regulador no le convencieron sus argumentos y no le dieron una ampliación de plazo. Seguimos sin saber qué pasó, señores. 6. El gobierno retrocede en la privatización de Petroperú. Todo parece indicar que sí, y que la medida vendría de la mano de otros salvavidas. Seguimos tirando la plata al agua, señores. Según informó hoy El Comercio, José Balcázar, que
que por si acaso es presidente, se reunió con la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú. ¿Qué pasó? Los representantes de la federación le contaron al comercio que el plan del presidente sería derogar el decreto de urgencia 10-2025, ese que dividía la petrolera estatal en bloques patrimoniales para privatizarlo por partes, ¿recuerdan? Y eso no es todo, también estaría preparando un nuevo rescate financiero, escuchen, de más de 2.000 millones de dólares, ya no los 500.000 soles de la semana pasada, 2.000 millones de dólares. Como dice un buen meme, ya déjalo, ya está muerto. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con un ex trabajador de la Asociación Mormona que denuncia abuso laboral. Volvemos. Espera. ¿Quieres apoyar este proyecto y aún no sabes cómo? En La Contra investigamos, revelamos y contamos lo que otros medios prefieren callar. Y hoy puedes apoyar este trabajo uniéndote como miembro del canal desde 8 soles. En nuestros 3 niveles podrás disfrutar de varios beneficios. Desde acceso anticipado a contenido del canal y a investigaciones exclusivas, hasta reuniones con la comunidad. Apóyanos a seguir dándote el mejor contenido y únete a La Contra. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like. Yo también bendigo likes. Y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo. O también puedes yapearnos a este QR. Cerramos. Los mormones te pueden despedir si te alejas de tu esposa. Esta es la historia de Ricardo Flores Herrera. Eso sí, el hombre recalca que esta denuncia es contra la asociación, es decir, la parte administrativa. En lo religioso, Ricardo sigue perteneciendo y participando en la iglesia mormona de forma voluntaria. Vamos con el caso que trae en exclusiva nuestro reportero Gonzalo Bedoya. Estamos hablando de Aspersud, la Asociación Peruana de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en donde Ricardo empezó a trabajar en 2017 en el puesto de coordinador de seminarios e institutos. ¿En qué consistía su chamba? Básicamente en dictar clases de religión a jóvenes, alentarlos espiritualmente y coordinar con líderes del sacerdocio. Ricardo llegó a recibir hasta un correo de felicitación por parte de su chamba. En la pantalla lo tienen. Incluso en audiencia de este caso, su supervisor lo reconoció como un buen profesional. Y bueno, como tal, en octubre de 2021, Aspersud le envió una adenda. A partir de ese momento pasaría a ser personal de confianza. En el papel, un ascenso. Aunque según Ricardo seguía haciendo las mismas responsabilidades. Ahora bien, ¿cómo funciona esta figura? En teoría, un trabajador de confianza es alguien que maneja información sensible o estratégica, cosa que, según Ricardo, él no hacía. Y claro, el empleador puede decidir quitarte la confianza en cualquier momento y por cualquier motivo. Pero aquí hay un tema. Si tú entras en una empresa como personal de confianza desde el inicio y te quitan la confianza, te vas a tu casa. Chao, así de simple. Pero nos explica un abogado laboralista que si tú entras como un trabajador común y luego te convierten a personal de confianza, al quitarte la confianza te tienen que regresar a tu puesto anterior. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien, esto último es el caso de Ricardo. A finales del 2022 la empresa lo trasladó a Piura como director de institutos. Entonces se mudó con su familia porque la iglesia se lo pidió. El problema empezó en 2023, cuando su hija de 5 años comenzó a enfermarse constantemente de problemas respiratorios. En Piura le dijeron que era algo viral, pero la situación empeoró. Por eso, a finales de ese año viajaron a Lima y ahí recibieron un diagnóstico más contundente: alergia, rinitis y bronquitis asmática crónica. Según le dijeron los médicos, el clima de Piura estaba empeorando su condición. La pareja decidió que su hija se quede en Lima para tratarse y su madre se quedaría con ella. Mientras tanto, Ricardo continuaría trabajando en el norte. Pero eso no le gustó a sus supervisores, quienes comenzaron a preguntarle varias veces por qué su esposa no estaba con él en Piura. Él explicó la situación, pero la insistencia continuó. Ricardo nos dice que pidió su traslado sin éxito durante meses y los administrativos de la iglesia le seguían preguntando por su familia. Fue así que el 2 de octubre del 2024 llegó el golpe final. Aspersud le envió una carta diciendo que le retiraban la confianza y daban por terminado su vínculo laboral. Lo votaron por estar con su familia. Desde Aspersud no nos quisieron absorber la duda, pero todo apuntaría a eso. ¿Y su puesto anterior? ¿No tocaba reponerlo? Ricardo presentó una demanda laboral un mes después, indicando que se zurraron en el proceso. También nos dijo que la asociación ha vulnerado sus derechos al tratar de decidir sobre su esposa y su hija, quienes nada tienen que ver con su trabajo.
Aspersud en el juicio respondió que él nunca fue trabajador común. Juran que el hombre tenía labores de confianza desde que lo contrataron en 2017, aunque los documentos dicen otra cosa. Ojo, en septiembre fue la primera instancia y el juez le dio la razón a la asociación mormona, concluyendo que el cargo de Ricardo sí era un puesto de confianza desde el inicio, porque tenía acceso a información reservada. Ya, polémico cuando menos, porque recordemos que hay una adenda que reconoce que antes era un empleado común en 2017 y luego, solo por la adenda, pasó a ser de confianza. En fin, el caso se encuentra en apelación desde Aspersud. Desde Aspersud solo nos dijeron que están aportando toda la documentación que les soliciten las autoridades. Bueno, y nada, la payasada de hoy viene gracias al debate de ayer, cómo no. Vladimir Cerrón no pudo estar presente, pero Fiorella Molinelli, haciendo un intento de dar show, lo invocó con una paleta, cual despedida de soltera, señores. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más se te acomode. Y nada, espero que el debate de hoy sí haya mucho más show. ¡Chao!